Somos ICAD, Iglesia Cristiana de Alcance y Discipulado. Es tiempo de recibir la palabra de Dios. ¡Conéctate! De repente pasan situaciones en nuestras vidas que nos dejan a veces tristes, desubicados, preocupados, ¿cierto? Que nos ponen en muchas posiciones que nosotros no esperábamos. Entonces, para tener un poquito de claridad, de repente es algo que no estaba en lo planeado, es algo repentino, algo inesperado, fortuito, como una enfermedad, por ejemplo, ¿cierto? De repente usted le da algo, un dolor de cabeza, alguna cosa, y va, le saca un examen y se entera que usted tiene una condición de salud bastante preocupante. La muerte de un familiar también es un de repente, pero ¿cómo así? Estaba sano, ¿cierto? Un accidente, salimos de la casa, una caída, una estrellada. Puede haber un de repente quedarnos sin trabajo, estamos muy bendecidos y de repente o el proveedor de la casa o los proveedores se quedaron sin cómo llevar ingresos. Un caos, un terremoto, una inundación, un temblor. Hay muchas cosas naturales, hay muchas cosas que de repente traen a nosotros una situación que nos desubica en el momento. Pero hoy no quiero hablar de esos de repentes que son como naturales que nosotros vemos, ¿cierto? Yo quiero hablarles hoy de los de repentes de Dios. Hay muchísimos de repentes en la palabra del Señor. Usted lee la palabra y en muchas partes dice y de repente, y son las manifestaciones de Dios, ¿sí? Y dice que un de repente de Dios es una intervención divina que no se ha tenido en cuenta en la perspectiva humana, que es la respuesta sobrenatural de parte de Dios para la cual no tenemos una explicación. De repente quiere decir impulso, que es algo rápido, súbito, repentino, inesperado. Es un mover de Dios repentino y rápido en el cual nos sorprende, quedamos sorprendidos. Las cosas dicen, solo Dios. Y creo que últimamente en nuestras vidas y en este lugar, en nuestra iglesia, hemos sido sorprendidos por esos de repentes de Dios, ¿cierto? Hay de repentes donde de pronto nos llaman a nuestros pastores y les dan una bendición muy grande, ¿sí? Han escuchado a la pastora decir que nos donaron, teníamos para cambiar los pisos, nos dieron los vidrios, esos de repentes que uno dice, solo Dios mueve los corazones y de repente tenemos las cosas. Pero hay de repentes que también a veces nos dejan un poquito de preocupación, como lo que le pasó a nuestro pastor, ¿cierto? Tener una condición de salud así repentina y obviamente nos pone a todos preocupados, porque no solamente la familia, sino creo que todos estuvimos muy preocupados, y gloria al Señor que esa unidad y esa oración y los propósitos de Dios, pues le ha dado la victoria a él, su familia, pero también a nosotros, a esta casa. Entonces hay muchos de repentes que podemos ver, y dentro de los de repentes que habían, yo buscaba pues por qué o para qué son esos de repentes, y hay muchos propósitos que tienen los de repentes de Dios. Pero en uno, saqué solamente 3 que abarcan de pronto muchos, ¿cierto? Y dice, uno de los de repente es para manifestar el amor y la misericordia de Dios. Y son esos de repentes que causan en nosotros decisiones, que causan en nosotros cambios, como un perdón, como la bondad, como la compasión, ¿cierto? Y que Dios los permite por la obediencia que tenemos, ¿cierto? Y otros también pueden ser por la desobediencia, porque como hay de repentes que son de gran bendición para nuestras vidas,
pueden haber de repentes que de repente nos dejan así como, ¡oh, Señor, ¿qué pasó acá? Y veía que en el libro de Génesis 22, 11, 12, si usted me quiere acompañar, vamos al libro de Génesis, el primer libro, Génesis 22, 11, 12. Y allí encontramos un de repente donde Dios muestra su amor y su misericordia. (22, 11 y 12). Entonces leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Espíritu Santo. Y allí está hablando, allí es donde Dios le ordena a Abraham ir y edificar un altar, ¿cierto?, para un sacrificio. Y es donde Abraham halló ese, y en el 11 y 12 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y le dijo a Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces, vemos el amor y la misericordia de Dios por la obediencia de Abraham. ¿Qué tenía que hacer? Lo único que había allí para el sacrificio, no había un cordero, no había una oveja, sino era su hijo. Entonces le pidió que sacrificara, que hiciera un altar y que el holocausto fuera así con su hijo. Pero ya cuando Abraham iba a obedecer, viene el amor, la misericordia de Dios y por medio del ángel le dice que se detenga. Entonces son esos de repente que Abraham, ¿qué estaría pensando en ese momento? Mi hijo, mi único hijo, ¿sí? Otro de repente, ya con un poquito de la desobediencia, vemos que está en Jonás, el libro de Jonás. Vemos que Jonás había sido escogido, el profeta Jonás, para ir y advertir a un pueblo, al pueblo de Nínive, para que los exhortara y que ellos se arrepintieran. Y si no, pues Dios iba a acabar con el pueblo. Y entonces resulta que allí Jonás desobedeció. Y entonces se puso muy triste. Me perdió Jonás por aquí. Se puso muy triste porque Dios iba a perdonar al pueblo. Y entonces en Jonás capítulo 4, el versículo del 1 al 3, dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepintieres del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Ese de repente de Dios que hizo para que el pueblo, que Jonás obedeciera también y el pueblo se arrepintiera allí, pero Jonás estaba muy enojado, ¿no? Y reconoció allí la misericordia de Dios. Otro punto por el cual tenemos los de repentes de Dios, y es para manifestar su propósito. Y acá vemos que en Hechos 9, del 4 al 6, vemos un ejemplo de cómo Dios se manifiesta de una manera sobrenatural, y se manifiesta en Pablo, que en ese momento era Saulo, y lo hace para conversión, que está en la conversión de Pablo. Entonces el capítulo 9 nos habla allí de la conversión de Pablo, y en el versículo 4 al 6
Hechos 9, 4 al 6. 9, 4 al 6 dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dará lo que debes hacer. Dios permite de repente en la vida de una persona con un propósito. Y el propósito aquí era, como Pablo era el perseguidor de los cristianos, era que él lo reconociera como Señor y obedeciera, y luego fue usado como apóstol para llevar el evangelio. Y es uno de los apóstoles, de los que más llevaban la palabra del Señor. Entonces, el propósito allí era la conversión de Pablo. ¿Cómo se le apareció? De repente, yendo por el camino a Damasco. En Génesis 50, del 15 al 21, vemos allí también que nos habla de la historia de José. José fue vendido por sus hermanos, ¿sí? Desde él ya tenía un propósito y los hermanos quisieron impedir ese propósito. Y fue enviado por allá, metido en un pozo, fue rescatado y luego llegó hasta ser el gobernador. Y él también conocía las promesas de Dios que Dios le hizo a Abraham y el compromiso de Dios de bendecir a su familia y la sabiduría de Dios para trabajar por su pueblo. Lo salvó. Ustedes saben que fue el gobernador, que él fue el que llevó, por el sueño que él tuvo, le dijo al gobernador de todo lo que tenía que recogerse, porque iba a haber una hambruna, y esa hambruna hizo que los hermanos llegaran allí y que él, a través de los hermanos y todo, después salvara al pueblo, ¿cierto? Al pueblo al pueblo de él. Entonces, Génesis, si lo quieren de pronto después mirar, Génesis 50 del 15 al 21. Otra manifestación del propósito de Dios, de esos de repentes de Dios, está en la vida de Ruth. Ruth era una completa extranjera y se convertiría en la bisabuela más grande del rey de Israel, del rey David. Obed fue el padre de Isaí, quien a su vez fue el padre del gran rey David. Fue a través del linaje de David que el Mesías vino al mundo, el Señor Jesucristo. Entonces, un de repente de Dios que cambia los planes. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, produce un de repente que cambia los planes. Podemos encontrar personas que hacen una carrera, que se especializan, que hacen muchas cosas, y su propósito es de pronto trabajar, viajar, tener dinero, ¿sí? Pero Dios dice no. Y entonces Dios produce esos de repentes donde les permite ver su propósito. Entonces Dios cambia planes y cierra puertas y le da sentido a una vida. Y un tercer de repente es para ver y manifestarse el poder de Dios. Esos de repente es donde vemos la manifestación y el poder de Dios, ¿sí? Son esos de repente donde nosotros vemos sanidades, milagros, ¿sí? Y sobre todo el mayor de repente que tenemos en Hechos 2, que es la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Hechos 2, del 1 al 4, dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Un de repente para manifestar el poder de Dios. Si en nosotros no está el Espíritu Santo, si en una persona no está el Espíritu Santo, no puede estar para usar milagros, ¿sí?
sanidades, liberaciones, porque es el obrar del Espíritu Santo usando a esa persona como instrumento. Entonces, es la mayor manifestación del poder de Dios. Y en Hechos 22, 6, 9 también nos habla de ese encuentro que tuvo Pablo, ¿cierto? Habla de esa manifestación que le permitió allí obedecer al Señor. Hechos 22, 6, 9. Dice, Pablo relata su conversión. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que estaba conmigo. Entonces allí vemos el poder de la manifestación de Dios cuando aparece por medio de una luz y escucharon ellos la voz del Señor ahí. Y en Mateo 8, el capítulo de Mateo 8 nos deja ver muchos de repentes de Dios, de donde se manifiesta el poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, para sanar, y allí nos habla de la sanidad que le trajo a un leproso, ¿cierto? Donde sanó al siervo del centurión, donde sanó a la suegra de Pedro, donde calma la tempestad, ¿sí? Ese poder del Señor de decirle a la mar, calla y enmudece, ¿sí? Esa autoridad, ese poder. Y también libera endemoniados gadarenos. Entonces, la manifestación del poder de Dios a través del Espíritu Santo, del bautizo del Espíritu Santo. Entonces, ¿estamos nosotros preparados y dispuestos a recibir los de repentes? A veces no estamos preparados. No estamos preparados para de pronto quedarnos sin un empleo. No estamos preparados para recibir una noticia de un fallecimiento de alguien, de una enfermedad. No estamos preparados para que algo en nuestras vidas de repente suceda y nos quedemos totalmente desubicados. Pero también estaremos preparados para recibir la manifestación y el poder de Dios en nosotros. Es una de las preguntas que yo me hacía y precisamente el domingo cuando llegué acá y me decían, no, de repente la hermana Elizabeth se pierde. Bueno, otras cosas por ahí. Entonces uno dice, no es a veces por voluntad propia, ¿no? De repente que te digan, te tienes que quedar en la casa y no tienes que hacer esto y lo otro y todo, es complicado. Oír la situación que dio nuestro pastor para no irnos más lejos, los de repente que están sucediendo en este lugar. Pero qué bueno es saber que esos de repentes del Señor también son mucho más grandes y como decíamos cuando damos el significado de un de repente, y es saber esa manifestación que nosotros no esperamos del Señor, ¿sí? Saber que aún para lo que es natural, para los humanos, para los médicos, para mucha gente, el obrar de Dios en la salud de una persona. Una persona que esté al borde de la muerte y de repente todo cambia. Los exámenes salieron totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, qué bueno que nosotros también nos preparemos y podamos ir y hablar de esos de repente del Señor, que muchos afuera no es fácil creer. Los mismos médicos no se lo explican, ¿sí? Las personas que de pronto hacen un rescate en una tormenta y rescatan bebés, rescatan niños de años, o sea, son cosas que uno dice, pero ¿cómo se salvó? ¿Cómo vivió durante tantos días en esa condición? Esos son los de repentes que nosotros debemos hablar para glorificar el nombre del Señor. ¿Qué podríamos nosotros hacer para que en nuestra vida se produzcan esos de repentes?
Dice que a los que permanecen en el temor de Dios y creen en las promesas de Dios. Entonces debemos de permanecer en el temor de Dios, creer en las promesas. Cuando se reciben ciertas noticias, qué bueno tener a alguien que, si nosotros estamos débiles, alguien que nos diga: no, todo va a estar bien, no, eso vamos a salir adelante, ¿sí? Entonces, el permanecer, y sobre todo permanecer en la unidad. La oración es el fundamento de los de repente de Dios a través del bautizo y de recibir el Espíritu Santo en nosotros. Es lo que nos conecta con el Padre, esa comunión que tenemos con Él, es donde podemos escuchar su voz y donde podemos sentir la manifestación de Él en nuestras vidas. Cuando se ora, no se está exento de tener problemas, no se está exento de que nos pase alguna cosa, pero podemos prevenir, podemos frenar, ¿cierto?, de todas las cosas que pueden pasar. Nos da la autoridad, ¿sí?, para, así como el Señor Jesucristo le dijo a los vientos, dice: calla y enmudece, nosotros también reprender la obra de las tinieblas. Nos da la sabiduría para poder discernir y ver si esos de repente que están pasando en nuestra vida vienen de Dios o vienen de la oscuridad. También pueden ser que vengan por nuestro actuar, ¿no? Hay de repente que son necesarios, que Dios los permite a nosotros para que reaccionemos. Oiga, mira lo que está pasando, mira lo que está haciendo. Nos da la sabiduría para poder y la valentía para poder hablar del Señor Jesucristo y de esos de repente que solamente vienen de Él. Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Nosotros debemos estar preparados para esas manifestaciones gloriosas que vienen de parte de Él. Pero si nosotros no estamos atentos, ¿sí?, si nosotros no nos enfocamos y vivimos en un mundo activista donde por allá nos perdemos en todo lo que tenemos que hacer, donde aún a veces nos salimos del enfoque y del entorno que Dios tiene para nosotros y pretendemos involucrarnos en otro mundo que no le agrada al Señor. Es difícil que veamos el poder de Dios en esos de repentes en nuestras vidas. ¿Estamos preparados y dispuestos para los de repentes? Si el Señor Jesucristo, si Dios en este momento viniera por nosotros, fuera hoy el arrebatamiento, ¿cómo estaríamos? ¿Estamos preparados? ¿Nos faltaría? Si estamos en adulterio, en fornicación, en medio de la murmuración, si hacemos una cantidad de cosas, ¿estamos preparados para esos de repente que glorifiquen el nombre del Señor? Muchas veces las situaciones que pasamos son pruebas que Dios permite para que el día de mañana podamos ministrar la libertad de Cristo a otros, ya que nuestras propias vidas van a ser el testimonio que hablará de nosotros y del de repente de Dios. Dijo el Señor Jesús en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis amados hermanos, no estamos exceptos de que nosotros no nos vengan de repente, buenos y no tan buenos, pero de todos los de repente es para glorificar el nombre del Señor. Y todos los de repente en nuestra vida tienen un propósito de Dios. Estemos preparados porque puede venir un de repente que no es tan bueno, pero de todo hay una enseñanza y de todo hay un mensaje y para todo tiene un propósito el Señor, lo permite. Estemos preparados también para recibir un de repente que glorifiquen su nombre, un milagro, una sanidad. Estemos preparados para recibir un de repente que venga una gran bendición para nuestras vidas. Que mañana de pronto digan: no, hermano Francisco está invitado por allá, no sé qué país, a predicar. Hermano Francisco, amén.
pero ¿cómo hago? Pero es que estemos preparados para los de repente de Dios, porque Dios nos quiere sorprender, solo que nosotros no hemos entendido su propósito y el por qué y el para qué de sus de repentes. Somos